¿Qué onda, amigos? Ok. ¿Qué onda, amigos? Un video nuevo. Si eres nuevo en este canal, aquí platicamos básicamente una línea del tiempo gnóstica. Estamos persiguiendo el conocimiento. Vimos que el conocimiento se divide en dos vertientes prácticamente: sistemas liberadores del alma o sistemas demiúrgicos de control jerárquico. Así se divide la humanidad. No hay de tres sopas, no, hay de dos caminos. O el camino de la civilización se organiza para liberar el alma del ser, o la civilización se organiza para contener y controlar la memoria del ser. ¿Okay? Son dos caminos, no hay un tercer camino. Todas las civilizaciones en la historia de la humanidad se van por uno de dos caminos: o por el camino en donde entienden que son parte de la plenitud y que tienen dentro esa chispa divina que Jesús, Cristo, el Espíritu Crístico, el Espíritu Redentor del recuerdo, del camino, del origen. El camino hace que se libere ese recuerdo. Ese es un camino de liberación de alma. O la otra forma es la institucionalización de las religiones, la imposición del dogma, de la ley, de la letra muerta, de la repetición, del ciclo. Ese método es el sistema demiúrgico. Ahora, la gran mayoría de las religiones hoy en día forman parte del sistema demiúrgico. El catolicismo institucional, el cristianismo institucional, el judaísmo institucional, todo lo que esté institucionalizado y que lleve una jerarquía vertical es sistema demiúrgico. ¿Ok? Ahora, en el video de hoy toca Roma. Y no vamos a adentrarnos de lleno a Roma porque Roma es muy largo, dura muchos siglos, varios siglos. Entonces lo que vamos a hacer es entender qué ocurre desde una perspectiva gnóstica, persiguiendo el conocimiento, qué ocurre con Roma, ¿ok? Porque acuérdense que Roma es posterior a Grecia, posterior a Alejandría, y es un punto de quiebre porque pasa de ser Roma pagana a Roma cristiana. Entonces va a estar interesante ver qué fue lo que ocurrió con ese conocimiento del ser que se venía forjando en Alejandría. ¿Okay? Porque acuérdense que Alejandría fue como un punto de encuentro de muchas culturas en donde el conocimiento resurgió y la memoria volvió a recordar, y surgieron muchos pensadores y muchas líneas de pensamiento que apuntaban todas a la liberación del alma. ¿Ok? Luego llega Roma, y Roma, por ser imperio, no requiere la liberación del alma, sino todo lo contrario, requiere el control de, ¿ok? Entonces vamos a adentrarnos rápido a Roma y al final vamos a platicar un poco de qué está ocurriendo hoy en día en el planeta y sobre todo en Occidente. Ven, Klaus, ven a saludar, acá, ven. Miren, espero que sí se vea, miren. Ay, ay, este de aquí es mi chiquillo. Saluda a la cámara, bebé. Eso. Bueno, entonces, comenzamos con Roma. Roma, Sofía y el velo del mundo. Lectura gnóstica valentiniana
del origen del sistema, ¿ok? Antes de Roma, ¿cuál era el problema gnóstico de fondo? Para la gnosis valentiniana, el mundo ya está bajo un orden demiúrgico, ¿ok? Todo esto es antes de Roma. O sea, antes de que Roma se consolidara, ya el mundo ya estaba bajo un sistema de orden demiúrgico. Si eres nuevo en este canal, te lo voy a resumir rapidísimo. El demiurgo, si eres como católico, cristiano, si eres como, o sea, mexicano, así que no pela la religión, no eres judío igual que no pela la religión, el demiurgo sería el equivalente a Lucifer, ¿ok? Lucifer es, pues, el ángel caído, el que ordena la materia, ¿ok? El demiurgo es precisamente quien ordena el mundo material, ¿ok? Porque hay dos, el mundo material y el mundo espiritual. Entonces, el demiurgo sería el ordenador del mundo material. Ay, tengo un pelito. Salió. Entonces, para la gnosis valentiniana, antes de Roma el mundo ya estaba bajo un orden demiúrgico. La humanidad ya vivía en olvido del origen. Sofía, que Sofía es... Vamos a sacar un moco, lo siento. Se está dando comezón. Mejor adentro que afuera. Entonces, Roma no crea el problema, lo hereda y luego perfecciona el orden. Roma arcaica y republicana. En los siglos del 6 al primero antes de Cristo, Roma tiene un sistema demiúrgico puro. Y su tipo de sistema no solo es demiúrgico arcóntico. ¿Qué significa eso? Si el demiurgo es el equivalente a Lucifer, los arcontes son equivalentes a demonios. Eso en la demonología cristiana católica, pero en la gnosis cristiana primitiva y en la gnosis valentiniana no existen los demonios, ni existe el diablo, ni existe Lucifer, existen niveles de conciencia. Entonces, el ser humano opera en diferentes niveles de conciencia. Alguien que es completamente ignorante de su origen, que es completamente eh, indisciplinado, que es completamente flojo, échale tú cualidades negativas, vive en una conciencia demiúrgica regida por arcontes probablemente pues no benevolentes, ¿ok? Entonces por eso pues vive así en esas condiciones y le pasan cosas malas y todo el tiempo es negativo. A diferencia de alguien que entiende que no existe el diablo y que no existen los demonios, o sea, eso es pura, son puras creencias, puras, pues, ¿cómo se dice? Como creencias o... Sí, dejémoslo en creencias. Cuando entiendes que no existen, sino que lo que existen son niveles de conciencia en los que uno opera, puedes empezar a operar con el demiurgo nivel arquitecto humilde, que sería tú moldeando tu propia realidad. Miren, el equivalente al demiurgo arquitecto humilde sería la teoría sintérgica de Jacobo Grinberg. Si alguien conoce a Jacobo Grinberg, yo creo que más o menos me va a poder entender. La teoría sintérgica explica cómo tú eres capaz de ir moldeando tu propia realidad. ¿Por qué ocurre eso? Porque eres consciente de que esa realidad, de alguna forma, tu mente, que a través de tus acciones moldean la realidad, hace que ocurran las cosas. Entonces, la versión arquitecto humilde del demiurgo sería exactamente lo mismo, sería entender que sí, en efecto, este mundo material lo ordenó el demiurgo, pero no lo creó él solamente ordenó lo que... ¡Ay, pinche! Ya, creo que ahora sí salió. Él solamente ordenó lo que ya estaba creado, solo le dio forma. Y en ese momento tú entiendes que el demiurgo simplemente es una función
arquetípica de la conciencia humana y tú puedes decidir trabajar con el demiurgo indiferente, que sería ni tú lo pelas ni él te pela y la vida sigue pasando a pesar de ti, o puedes trabajar con el demiurgo tirano, o sea, perjudicándote, desvelándote, tomando, comiendo mal, no haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Todo eso te va a acabar perjudicando a ti, siendo egocéntrico, etcétera, etcétera. O puedes escoger trabajar con el demiurgo versión arquitecto humilde, en donde entiendes que tienes que ser disciplinado, tienes que ser paciente, tienes que ser honesto, tienes que ser real, tienes que ser desapegado de lo material, tienes que ser desapegado de ti mismo hasta cierto punto, no materialista, etcétera, etcétera. Y entonces ahí ya la vida empieza a alinearse contigo porque tú te estás alineando con el ordenador de la materia, ¿ok? Entonces, aquí en Roma estamos viendo que el sistema era demiúrgico puro, o sea, operaba el demiurgo y los arcontes, o sea, Lucifer y los demonios. ¿Por qué? Porque Roma no buscaba gnosis. Roma, que es un imperio, lo que buscaba era orden, ley, expansión y control, ¿ok? Su genio no es espiritual, es administrativo cósmico. O sea, Roma lo que busca es crecer en ese momento, crecer, expandirse, conquistar. No busca de, ay, ven, te invito, vamos a ascender juntos y a despertar. No, lo que le interesaba a la política, la élite romana era expandirse, tener más control. Por eso sus dioses romanos, que acuérdense, los dioses romanos vienen de toda esa mitología griega, pero adaptada a Roma. Creo que encontré otro moco. Dios mío santo. Encontré a Nick Fuentes. Ah. Miren, no me cae mal Nick Fuentes, pero me late que es un Fed, es federal, es del FBI. Siento que ya lo compraron. Miren, me estoy desviando completamente, pero es que yo no sé si ustedes sigan la política gringa o no, pero hay un movimiento que se llaman los Groypers, que lo empuja Nick Fuentes, que está promoviendo todo este movimiento y toda esta ideología de America First, America Only. Y miren, yo estoy de acuerdo con esa ideología, porque sería la misma ideología que me gustaría que se aplicara en México, de México primero y primero los mexicanos, que creo hasta cierto punto es lo que pasa en México. Y en Estados Unidos no, en Estados Unidos sí ha habido una política de open borders, de fronteras abiertas muy cañona y se ha llenado de musulmanes y ha llegado demasiada gente de Oriente Medio y no es por nada, pero la cultura de Oriente Medio, así sea Israel, me da igual, la cultura en general de Oriente Medio es totalmente distinta a la cultura de Occidente, de Estados Unidos y de México. Canadá es punto y aparte porque son medio raros los canadienses, pero la cultura estadounidense y la cultura mexicana son muy compatibles. Ambos somos naciones cristianas. Ambos creemos que Jesus is Christ, motherfucker. Jesus is, ¿sabes? O sea, ambas naciones creemos en Jesús. Ambas naciones hablamos inglés y español. O sea, en México ya el Spanglish es el idioma, ¿saben? O sea, todo el mundo habla Spanglish. Nuestras economías ambas son fuertes, o sea, aunque nos quieran decir que México somos pobres, somos una economía fuerte, Estados Unidos también es una economía fuerte. Ambos países, tanto Estados Unidos como México, tienen salida a ambos lados del mar, tanto al Pacífico como al Atlántico. Somos países con muchas similitudes. Entonces, pues sí, a mí como mexicano sí me interesa que Estados Unidos conserve sus raíces americanas de gringos, ¿sabes? O sea, no me gustaría empezar a ver más somalíes en Estados Unidos que americanos en América. O sea, no sé si me explico, y no es por racismo, y no es por, no, nada más es, a ver, Somalia, váyanse a Somalia, israelitas, váyanse a Israel,
musulmanes, escojan cualquiera de los 50 y tantos países musulmanes que hay en Medio Oriente y váyanse en buena onda, ¿saben? Es como en México, miren, en México no tenemos tanta bronca con los latinoamericanos porque hablamos ambos español y todos los latinoamericanos también son cristianos, ¿saben? Son católicos cristianos. Entonces, cuando llega un colombiano o un venezolano a México, no hay tanta bronca, no hay choque cultural. O sea, yo tengo amigos venezolanos y colombianos que son más cristianos que yo, ¿no? O sea, pero cuando llega un musulmán y luego llegan 100 musulmanes y entonces esos 100 musulmanes se ponen a rezar en medio de la calle y luego empiezan con sus sonidos en la mezquita para la hora del rezo, entonces ahí ya empieza a haber como choque cultural. Y luego que lleguen los israelíes a empezar a ocupar cargos públicos y empezar a hacer políticas pro Israel desde territorio americano o mexicano, ya eso ya es, o sea, ya estás molestando, o sea, te están invitando, te están dando de chance de estar y ya estás empezando ahí a meter mano, o sea, saca la mano, cabrón, regrésate a tu país, vigila a tus ciudadanos si quieres, no vengas a meter, porque miren, hago este punto de los israelíes porque en México todavía no se da ese boom de empezar a irnos en contra de los israelíes, ¿ok? Y no es en contra de los judíos, es en contra del gobierno y de las corporaciones israelíes que se están infiltrando en los sectores de seguridad de los países de América. En México, ¿quién crees que está dándole armas a todos los cárteles? Los mismos camiones que les venden blindados al ejército, esas empresas israelíes se los venden a los cárteles. Si no, ¿de dónde crees que los cárteles luego se hacen de esos camiones bestias? Entonces, ahí es donde ya empieza a ponerse como de, güey, o sea, no muerdas la mano que te da de comer. Porque, mira, en Estados Unidos ya empezó a surgir ese sentimiento nacionalista de querer decirle a los israelíes, váyanse a su casa. Y yo creo que ese movimiento ya está tan grande que ya no lo van a parar. Ya no lo van a parar. Y por más dinero que tengan, la lección es muy sencilla y yo creo que México la vivió y la vivió muy claro. La lección es, el pueblo manda, el poder emana del pueblo. Y aquel que no entienda que el poder emana del pueblo, tanto aquí en México como en Estados Unidos, como en cualquier otra parte del mundo, va simplemente a toparse con pared eventualmente. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se está dando este sentimiento, pero se está dando acompañado de investigación. Y con las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, va a ser imposible que se censure toda la realidad de la historia mal contada por parte de las élites sionistas judías, sionistas cristianas, sionistas musulmanas, sionistas, pero sionistas al final del camino que operan a través del Estado sionista de Israel. Ojo, no es con los judíos, es con el Estado sionista elitista de Israel, que está utilizando su poder económico para manipular gobiernos y llevar a cabo, un genocidio, dos, un control y dominio total de varias regiones. En este caso están tratando de hacerse del control y dominio de toda la región del Medio Oriente y hacerse del dominio y control total de toda América. ¿Ok? Entonces una cosa es que America First, America Only tenga ese, esa hegemonía en el continente americano. Y otra cosa muy distinta, que con esa yo no estoy nada de acuerdo. O sea, yo puedo entender que Estados Unidos sea el guardián del continente americano y como mexicano, miren, no me peleo con eso, lo acepto porque esa es una fuerza real que existe y que nos protege a todos.
Pero lo que no estoy de acuerdo es que esa fuerza sea controlada por un ente extranjero de Medio Oriente. Entonces, esa fuerza que debería de controlar todo el continente americano, ni siquiera se está cuidando a sí misma y está siendo controlada por una fuerza externa de Medio Oriente que a su vez está acabando de controlar todo el continente americano. Y entonces estamos viendo lo que pasa en Argentina, que se queman los bosques de la Patagonia para que empresas israelíes puedan ir a comprar terreno. Y vemos al presidente Milei, que es un lamehuevos, es un poco hombre, o sea... Ay, Dios mío, o sea, es tonto, ese señor es tonto, está feo, está despeinado, parece un pordiosero que nunca se lavó los dientes, parece que todo el tiempo está tomando brandy, como si tuviera aliento alcohólico. Ay, qué mal me cae ese señor, Dios mío. Cállate, 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 cállate. Y ahora quema, dice, vamos a poner una ley en donde si se queman los bosques ya después la gente los va a poder comprar. ¿Y qué está pasando en Argentina? Que se están quemando los bosques para que las empresas israelíes puedan entrar y empezar a comprar. Entonces, sí es molesto, sí es molesto. Entiendo por qué han expulsado a la comunidad económica poderosa judía de los países, lo entiendo. Y pues la neta, pues nada más lo quería decir. Entonces continuemos. Continuemos. Entonces Roma era demiúrgica y ahora vemos los dioses romanos. No sé ni por qué les dije todo eso, pero sí, eso es lo que pienso, la neta. La neta pienso que México está en un gran lugar, en una gran posición desde la perspectiva territorial y desde la perspectiva religiosa espiritual, porque tenemos la fortuna de que la palabra de Cristo, la palabra de Jesús, llegó a México. O sea, tenemos esa gran fortuna, es una gran fortuna que esa palabra tan poderosa haya llegado con tanta fuerza a México. Eso yo es algo que agradezco con todo mi corazón. Y aparte de eso, tenemos la fortuna también de que esta tierra que fue dichosa en recibir la palabra de Jesús, es tierra de culturas ancestrales que combinan a la perfección el mensaje de Jesús con la visión cosmológica de la vida que aquí ya se tenía. Es decir, los olmecas tenían exactamente la misma visión gnóstica de liberación de alma que Jesús, que Cristo. ¿Ok? Si tú desglosas la gnosis cristiana, van a haber funciones arquetípicas de la conciencia humana que son equivalentes. Ejemplo, en la gnosis cristiana, ¿ok? En la gnosis cristiana, el primer pensamiento, el pensamiento primordial, sería equivalente a... En la gnosis cristiana... No, ese es del jaguar, perdón. Sí, en la gnosis cristiana de Valentín está Enoia. Enoia representa el pensamiento primordial, el primer impulso. Y si tú buscas el equivalente de la función arquetípica de ese primer pensamiento en la gnosis olmeca, sería el equivalente al jaguar. Entonces, la gnosis cristiana y la gnosis cristiana valentiniana son compatibles a la perfección con la gnosis cuicuilca, que es más o menos de la misma, del mismo periodo que de los olmecas y que la gnosis olmeca. Ojo, porque ya después la gnosis azteca y las demás gnosis ya se vuelven demiúrgicas, porque ya tienen sacrificio y demás. Pero la olmeca y la cuicuilca, que son las dos gnosis ancestrales del territorio mexicano más potentes, y la maya, obviamente, son de liberación de alma, ¿ok? Y eso significa que son compatibles con la gnosis de Jesús. Cuando no es compatible, como por ejemplo con la Torá, los judíos, los hebreos y Jesús. Ahí no es compatible, ¿por qué? Porque Jesús busca liberar el alma, los hebreos, los judíos con la Torá buscan controlar el alma. Es muy distinto, ¿ok? El demiurgo busca el control a través de la ley. Jesús
busca la liberación de del alma a través de la introspección interna. Por eso Jesús dice, el reino está dentro de ustedes. No necesitan construir templos, necesitan buscar dentro de ustedes y van a encontrar la respuesta. La verdad los hará libres. La verdad no se encuentra en la ley y en el dogma. La verdad se encuentra en la introspección de cada uno. Solamente tú puedes conocer tu verdad. Nadie más puede conocer tu verdad por ti. Y en el momento en el que entiendes que esa verdad que tienes dentro es la verdad que compartimos todos los seres humanos, porque todos los seres humanos venimos del mismo lugar. No todos vamos de regreso al mismo lugar porque se requiere gnosis para ascender. Si no tienes gnosis, simplemente repites hasta que el alma se aligere y logre la ascendencia. Si eres un alma muy pesada que está apegado al mundo material y que estás muy apegada al yo y a lo material y a tu familia y no te quieres desprender del mundo material, tu alma va a ser pesada, va a subir, pero va a volver a bajar y vas a volver a reencarnar sin memoria, hasta que tu alma se aligere lo suficiente al punto que puedas decir, ya, me desprendo de lo material. Soy Eugenio en este momento, soy una experiencia que amo, pero en cuanto llegue mi momento, Eugenio ya fue, yo soy experiencia que regresa a la plenitud y soy consciente de que dejo de ser y que el libre albedrío se desaparece porque no hay necesidad de libre albedrío en la plenitud, todo es pleno. El libre albedrío solamente existe cuando algo es incompleto, cuando tienes que decidir si esto o esto. En la plenitud no hay necesidad de escoger si esto o esto porque estás pleno, ¿ok? Entonces, dicho eso, vámonos de regreso con los dioses romanos. Los dioses romanos son Júpiter, que representa ley, autoridad, rayo. Sería el equivalente al arconte supremo del orden o al demonio supremo de la violencia. Digo, del orden. Luego Marte. ¿Son cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 6, ¿ok? Marte, el dios de la guerra, conquista, que sería el equivalente al arconte de la violencia. Ya tenemos aquí Júpiter y Marte, arconte supremo del orden, arconte de la violencia. ¿Por qué? Acuérdense, durante la caída de Sofía, que es la caída del conocimiento, o sea, viene el conocimiento cayendo de lo espiritual a lo material, se está formando el kenoma, lo material, el mundo material. Y Metatron, que es el ordenador del orden divino, sigue a Sofía durante la caída y sigue ordenando, y en ese seguir ordenando se le olvida a él también que pertenece a lo divino y se baja de nivel de conciencia y empieza a ordenar ya desde un nivel de conciencia del demiurgo. Conforme vas bajando, es Metatron, se da la caída, baja de conciencia, demiurgo. Ahí arquitecto humilde, baja de conciencia, demiurgo indiferente, baja de conciencia, demiurgo tirano, baja de conciencia, todos los arcontes, ¿ok? Entonces, aquí ya vemos a Roma con Júpiter y Marte, que son arcontes, son demonios, son ya nada más funciones específicas de un orden específico. El demiurgo es el ordenador del universo, pero cada función tiene su propio arconte específico. El orden supremo, ahí tiene un arconte. La violencia tiene un arconte. El tiempo tiene su arconte, que sería Cronos o Saturno. El apego tiene su arconte, que sería Venus o el deseo, la atracción. El comercio tiene su arconte, que sería el logos degradado. La continuidad, la fijación del mundo. Entonces son Júpiter, Marte, Saturno, Venus, Mercurio y Vesta. Y todos son arcontes, no son liberadores, son máscaras funcionales del demiurgo. ¿Okay? ¿Sabían los romanos del demiurgo? El pueblo no, obviamente. Es como hoy en día. Hoy, si tú estás viendo este video por primera vez, seguramente estás en tu mente de ¿qué carajos es un demiurgo? ¿Qué es un arconte? Así estaba yo también al inicio, pero
conforme te vas adentrando en la estructura del alma, en el mapa del alma, en el mapa de la conciencia humana, te das cuenta que el demiurgo es el equivalente al Lucifer, pero no Lucifer personaje, sino nivel de conciencia, ¿ok? Las élites filosóficas sí, parcialmente, o sea, las élites romanas sí sabían de esto, ¿ok? Ahora, Jesús, ¿ok? Jesús aparece obviamente en el primero, después de Cristo. Jesús no viene a mejorar Roma, no viene a fundar religión, viene a recordar el origen, ¿ok? ¿Cuáles son las claves del Jesús histórico, que es el que a mí me gusta? A mí no me encanta la Biblia, me gusta el Jesús histórico, porque son mensajes muy cortos que si los desglosas ya no es necesaria la Biblia, ¿me explico? ¿Cuáles son los mensajes? Mi reino no es de este mundo, eso dice Jesús, eso significa que hay otro reino, o sea que este mundo, el Kenoma, el mundo material, no es lo único que hay. Después de esto viene el mundo espiritual. 2. El reino está dentro de vosotros. O sea, este mundo no necesita templos porque lo que tienes que buscar es dentro de ti la respuesta. Ahí está el reino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahí encuentras que tu chispa se conecta con el reino. Y 2, la verdad los hará libres. O sea, cuando haces la introspección a tu reino interno, la verdad te será revelada. ¿Cuál es esa verdad? Introspección, entendimiento, revelación. Introspección, medito, entiendo, me pregunto, me cuestiono por qué soy, por qué estoy aquí, cuál es el proceso ontológico de la creación de mi ser, de dónde viene mi alma, introspección, mayéutica, preguntas, hacer parir el conocimiento, introspección, entendimiento, entiendo qué está pasando, cómo me voy conformando, y una vez que entiendo, se me revela, ahora sí, la verdad, porque a través de la introspección y de mi entendimiento de esa introspección y de todo lo que va surgiendo, una verdad se va revelando y la voy entendiendo, ¿ok? Entonces, Cristo, cuando lo entiendes que es un nivel de conciencia, que es un principio restaurador de la conciencia que te permite entender que Cristo es un nivel y que hay otros niveles de conciencia y que cada nivel de conciencia tiene una función específica, ¿ok? La función de Cristo, del nivel de conciencia crística, es restaurar la conciencia en ti, ¿ok? Jesús histórico entendió cuál era la función arquetípica de Cristo y la encarnó y la vivió. ¿Cómo se encarna esa función? En aquel momento, dadas las circunstancias que se vivían en Roma, era un recordatorio, estarle recordando a la gente a través de parábolas, de cómo se vive, de toda su experiencia, recordarle a la gente que el reino vive dentro de ustedes y que la verdad los hará libres cuando llegue a ustedes. ¿Me explico? Entonces, pues así sucedió. Ahora, Constantino. ¿Qué ocurre? Aquí vamos a dar otro brinco grande. Jesús trae ese recuerdo a Roma. Roma ya vimos que es un sistema 100% demiúrgico, arcóntico, o sea, es luciferiano de demonios. El ser un imperio es a través de la fuerza del imperio, de hacer, ejercer y, ¿saben? Entonces, Roma con Jesús
entiende que para poder controlar, a veces hay que absorber y no pelear. Entonces, en vez de pelearse con toda esta gnosis de liberación de alma que trajo Jesús y que se esparció de forma muy rápida porque era muy potente, Roma lo que decide es: vamos a absorberla, a institucionalizarla, dogmatizarla y legislarla. De esa manera, toda esa información libre de liberación de alma gnóstica iba a acabar en ley muerta, pero bajo la apariencia de que Roma la había acogido, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Constantino cambia todo este sistema demiúrgico arcóntico a un sistema cristiano, ¿ok? Pero se elimina la gnosis, se elimina a Sofía, se elimina la distinción de demiurgo y se impone dogma, jerarquía y obediencia. Entonces, Cristo, conceptualmente, es capturado por el demiurgo y Sofía, el conocimiento, la sabiduría, es silenciada. Eso ocurre a grandes rasgos en el Concilio de Nicea. No es que se hayan votado los evangelios y no, o sea, lo que en realidad se hizo fue toda la palabra de Jesús, institucionalizarla para poder controlarla y jerarquizarla. Y de esa manera se amplifica y se mejora el alcance y la eficiencia del sistema demiúrgico. Porque acuérdense que el sistema demiúrgico, pues, se adapta, ¿ok? Es como el dicho que dicen que el diablo tiene muchas máscaras. Es lo mismo, ¿ok? No es que sea el diablo, sino que la conciencia demiúrgica, como es voraz, es depredadora, busca adaptarse para seguirse alimentando. Por ahí tengo un video de la ONU en donde explico precisamente el mural del Consejo de Seguridad de la ONU y ahí se ve en la parte de hasta abajo el cocodrilo o el lagarto mordiendo una espada, que es precisamente la representación del demiurgo tirano alimentándose del sistema que hoy rige a la humanidad. Entonces, pues todo ese sistema viene pues, desde tiempo antiguo y es un sistema que se ha ido consolidando en conocimiento hermético. O sea, si tú estás viendo este video por primera vez, seguro estás diciendo: ay, este güey está bien loco, está bien tonto. Pues no, nada más es conocimiento que probablemente no había llegado a ti y probablemente no llegue a muchas personas porque pues ya es gnosis avanzada y aplicada a esferas herméticas de poder geopolítico y económico global. ¿Me explico? O sea, hay veces que yo pienso que hasta ni Donald Trump no ha de tener ni la menor idea de lo que significa demiurgo, ni sistema demiúrgico. Pero quien me queda claro que sí sabe qué significa es Netanyahu y Jared Kushner. Jared Kushner es iniciado, él es amigo y socio de del que fue secretario de Relaciones Exteriores de México. ¿Cómo se llama este güey? Se llama Luis Videgaray. Entonces, Jared Kushner es socio de Luis Videgaray. Luis Videgaray me queda claro que es iniciado, es masón, porque Peña es masón, son de Grupo Atlacomulco. Entonces, me queda claro que Jared Kushner es iniciado también, porque los iniciados se llevan entre ellos, ¿me explico? Y entonces, ¿a qué voy con esto? Que Donald Trump no me da la vibra o la espina de que sepa de estos temas espirituales, una por su edad y dos por cómo se maneja él. Es demasiado materialista, es demasiado egocéntrico,
No creo que sea una persona introspectiva, que se ponga a meditar sobre su ser. A diferencia de Jared Kushner, a Jared Kushner lo siento una persona mucho más reservada, consciente de lo que significa y del poder que trae el silencio, por lo cual me queda claro que estos temas los debe de conocer. Entonces, a eso voy con que no es necesario, y a ese grado opera el demiurgo, Lucifer, si así lo quieren ver, el diablo. A ese grado de sigilo opera en las esferas de poder de la élite el demiurgo. No es necesario que la persona más poderosa del planeta sepa ni siquiera de su existencia. Así de sencillo. Lo único que es necesario es que las personas que controlan las matemáticas sepan de él. ¿Y a qué voy con las matemáticas? Y aquí otra vez han de estar diciendo, ay, es que Eugenio está bien loco, no sabe ni de qué habla. Miren, el demiurgo es el creador de las matemáticas. Así de sencillo. Lucifer, el diablo, creó las matemáticas. ¿Por qué? Y tiene su lógica. Cuando tú estás en la plenitud, ¿ok? En el pleroma, si lo quieres llamar así, cuando estás en la plenitud, no hay necesidad de división. Por eso les dije hace ratito que cuando uno regresa a la plenitud, al nirvana, cuando uno asciende, el libre albedrío deja de existir, porque no existe la división, existe solamente la unidad, ¿ok? Es hasta que bajamos de niveles de conciencia que la fragmentación de la conciencia requiere de números y matemáticas, pero antes no, porque antes la conciencia no estaba fragmentada. Y cuando no está fragmentado algo, solamente hay unidad, y cuando hay unidad, pues no hay necesidad de división, por lo tanto no hay necesidad de la primer proporción, que sería 1:1, por lo tanto no hay matemáticas. Entonces, cuando se da la caída, el desbalance de la conciencia, y Sofía con Metatron siguen ordenando, empiezan a ordenar el genoma, ahí se da la necesidad de la proporción 1:1 que ya existía en potencia. Y aquí van a volver a decir, ay, Eugenio, es que estás loco, no te entiendo. Miren, está el absoluto, que es la monad, que es el absoluto, ¿ok? El absoluto es unidad, no hay división. Y de ese absoluto surge el primer pensamiento, el primer impulso, que sería Enoya, aún dentro de la unidad, sin romper unidad. ¿Cuál es la función de ese nivel de conciencia de Noya? Tener o ser la potencia de todas las posibilidades sin ejecución. O sea, en Noya el primer pensamiento es también las matemáticas en potencia sin existir. O sea, todo en potencia está dentro de Noya, pero sin ser manifestado aún. No sé si me explico. Entonces, por eso a mí me gusta mucho Noya, y es el equivalente al jaguar olmeca. Pero lo que me gusta de Noya es que es todo en potencia sin manifestarse aún. Entonces, no es que el demiurgo haya creado las matemáticas, sino que las matemáticas ya existían en potencia, en como concepto, idea, pero no estaban manifestadas porque no había necesidad en un orden pleno. Cuando se da el desbalance y se genera el error o la caída, ahora sí, ese concepto en potencia se ve aplicado por primera vez por Metatron en su versión de conciencia más baja, que sería el demiurgo, ¿ok? Entonces el demiurgo dice, ok, están apareciendo cosas, necesito ordenarlas. Y como no son cosas espirituales, necesito un orden matemático, y se va dando la creación, ahora sí tangible, del orden matemático del cosmos, ¿ok? Pero ese orden matemático ya existía en potencia en Enoya, que es parte del absoluto, porque todo en el absoluto ya existe en potencia.
Simplemente el absoluto decide crear el kenoma, el espacio material, el universo material, para poder manifestar todos esos pensamientos en potencia que el mismo absoluto tiene y quiere experimentar. ¿Ok? Entonces, ya me volví a salir del este, no sé por qué llegamos ahí, pero bueno. Luego, el nacimiento del Vaticano. Roma ya entera, ahora cristiana. Roma eterna, ahora cristiana, hereda al Vaticano la estructura imperial, el derecho romano, la jerarquía arcóntica, y el Papa se vuelve igual al Pontifex Maximus. El sistema no cambia, solo cambia el símbolo. Entonces, miren, esto es muy importante entenderlo y por eso me animé hoy a hacer este video de Roma, porque yo vivo en el campo, en México. Todavía no me llega ni siquiera mi primer payout de trading. O sea, en pocas palabras, soy un pobre diablo. No pobre diablo, pero soy un pobre arquitecto humilde, para decirlo más bonito. O sea, no tengo ni en qué caerme muerto, así se las pongo, al día de hoy. Y yo me di cuenta de toda esta información y la estudié y llegué al análisis y a la conclusión y, saben, aquí estamos platicándolo. Entonces, si yo lo deduje, Eugenio del Valle, que vive en el campo, un pobre campesino, si yo lo deduje, ¿ustedes creen que en el Vaticano los que están hasta arriba, en las élites ¿cómo se llama? Del sistema papal de acá, ¿ustedes creen que no saben esta información? O sea, ¿ustedes creen que ellos no saben que Roma era 100% demiúrgica, o sea, 100% luciferiana y que operaba a través de dioses que representaban demonios, que eran los arcontes, que estaban simbolizados en dioses de guerra, de conquista, de violencia, de deseo? ¿Ustedes creen que en el Vaticano no saben esto? O sea, es como de... Hay momentos en la vida en donde hay que dejar que el peso de la lógica haga su efecto. Si yo soy al día de hoy cristiano, católico, muy devoto, y sí, el Papa, y que cuando viene a México el Papa, a ver, y te estoy diciendo esto y lo estás escuchando y te está cayendo así como un balde de agua fría. Este es tu momento de ponerte a investigar por cuenta propia, amigo, y no de seguir aferrado a esa fe ciega, porque entonces estarías tú también operando desde un nivel de conciencia de demiurgo indiferente, porque no te estás preocupando por ti, estás creyendo a ciegas lo que te dicen solamente porque está escrito en ley y en dogma. ¿Y dónde quedó tu, ¿cómo se llama? Tu análisis, tu libre albedrío, tu criterio? ¿Dónde? Entonces, al Vaticano se le entrega tal cual esta estructura imperial demiúrgica arcóntica. Y ahora, ¿qué nace en Roma? Pues la famosísima, ni tan famosa porque muy poca gente sabe de ella, nobleza negra veneciana, ¿ok? No surge directamente en Roma arcaica, aparece después cuando Roma cae políticamente, el poder se mueve a Venecia y a Génova. Son continuadores del poder romano, administradores financieros del mundo, arcontes tardíos del sistema. Ok, miren, entonces, en esta línea del tiempo gnóstica hemos estado persiguiendo el conocimiento, pero muchas veces el conocimiento va de la mano con el poder financiero y muchas veces al poder financiero le sirve o le funciona desplazarse. ¿Por qué? Porque crece en una civilización, le chupan la sangre como chupacabras, la drenan, dejan que eventualmente ya todo ese drenaje y todo ese desgaste de la civilización haga su propio efecto, se mueven y la civilización poco a poco ya por el degenere, por el desgaste económico, por las guerras, por la falta de identidad, colapsan. Y entonces ellos ya movieron toda su infraestructura, sus contactos, sus empresas, sus negocios, sus fortunas a otros lugares y hacen que ese otro lugar florezca. Entonces eso ocurrió.
Primero le dan al Vaticano el poder, el Vaticano florece, luego se mueven, se van a Venecia, Venecia florece, surge la nobleza negra veneciana, que estaba compuesta por las familias más poderosas de Roma de aquel entonces. Se dice que la nobleza negra veneciana fueron los que promovieron y impulsaron todo este pedo de la peste negra. Ya saben que están metidísimos en todo ese pedo de... No que en aquel entonces hubiera vacunas, pero era como todo ese tema de enfermedades ya... Pues, son dueños ellos de las farmacéuticas, de las aseguradoras de hoy en día. Pero pues todo tiene su origen en saber primero cómo controlar enfermedades, cómo distribuirlas, cómo desplegarlas, esparcirlas, matar gente. O sea, todo eso es parte de su cultura. ¿Ok? Porque son demiúrgicos, son arcónticos, y como lo dice el mural de la ONU, del Consejo de Seguridad, son demiúrgicos tiranos, o sea, operan desde el nivel más bajo de conciencia, ¿ok? Conclusión, para terminar con esta Roma que estuvo medio rara, Roma no fue liberadora, es un sistema demiúrgico perfecto, administradora del mundo, enemiga natural de la gnosis. Y ojo, he estado trayendo mucho a colación Estados Unidos y lo que ocurre ahorita en Estados Unidos porque hay personas como Nick Fuentes que son muy listas, pero me da la impresión que están siendo compradas. ¿Y a qué me refiero con que son muy listas? Que sí están atacando de lleno a los a AIPAC, al lobby sionista israelí en Estados Unidos, pero se están aferrando mucho a la versión de Jesús institucionalizado, y eso es un problema, porque si tú te aferras mucho a la versión de Jesús institucionalizado, estás cayendo precisamente en lo que cayó Roma, que es un sistema demiúrgico camuflado. Y pues, o sea, es lo mismo, o sea, ¿sabes? Es lo mismo. Aquí el chiste sería lograr hacer ese cambio y hacer conciencia de en realidad quién fue Jesús y cuál fue su mensaje. No impulsar la institución, sino impulsar el mensaje. Frase final, Roma organizó el mundo, Cristo recordó de dónde venimos, la gnosis señala cómo salir, y es precisamente lo que estamos hablando ahorita. A mí eventualmente me gusta, miren, yo tengo 37 años y no voy a dejar de hacer esto. Estos videos los hago simplemente por el placer de compartir mi punto de vista con respecto al mundo y a los sistemas que lo gobiernan. Y lo comparto porque sé que mi punto de vista es un punto de vista un poco peculiar. Me la vivo en TikTok, en YouTube y en Instagram y veo mucho de teorías conspirativas, mucho de nacionalismo americano ahorita, de America First, America Only. Veo mucho contenido de Jesús, veo mucho contenido de la Biblia, pero no veo nada de contenido del Jesús histórico, no veo nada de contenido de las gnosis que han transcurrido a lo largo de la historia en el mundo. No veo nada del demiurgo, o sea, neta, me siento como si fuera el único en TikTok hablando del demiurgo o el único en YouTube Shorts hablando del demiurgo. Entonces, sí hago estos videos, una por conciencia, para que la gente escuche y le dé curiosidad y los busque por cuenta propia. Y dos, porque estamos en un punto quiebre en donde Estados Unidos tiene la oportunidad de cambiar la historia del mundo para toda la vida. Tiene la oportunidad de no repetir el mismo error que cometió Roma, ¿ok? Porque actualmente Estados Unidos es, a mi parecer, la primer potencia mundial. ¿Por qué? Por el territorio que ocupa, ¿ok? Por la visión y la cultura que tienen. ¿Por qué? Porque son muy buenos influyendo. O sea, son muy buenos influencers a nivel mundial. Ahora, esa influencia hay que usarla de forma positiva. Y aquí es donde entra México como
una especie de hermano menor mayor al mismo tiempo. Somos actualmente el hermano menor de Estados Unidos porque somos un país más pequeño y con una economía más pequeña. Pero somos el hermano mayor de Estados Unidos en cuanto a cultura, ¿ok? Porque nuestra cultura en México es ancestral y al ser cultura ancestral no se ve influida o manipulada por los sistemas demiúrgicos que surgieron en el Medio Oriente y que moldearon todos los sistemas, incluido el de Roma y los sistemas europeos. Entonces, en ese aspecto México tiene más peso, porque tenemos la fortuna de que nuestro escudo nacional es precisamente simbología ancestral que vive en el olvido. Si tú le preguntas a cualquier mexicano que te haga una lectura gnóstica, simbólica de la liberación del alma con este escudo, no la va a poder hacer. Pero es muy sencillo, amigos. Se los juro que es muy sencillo. Es simplemente entender qué representa el símbolo. Las alas, como en todas partes del mundo, representa la ascendencia, representa la divinidad. La serpiente representa la potencia, las ideas en potencia, eso que estábamos viendo de Noya. El cascabel representa el límite, ¿ok? El nopal espinado representa tierra fértil, suelo que espina o suelo de sufrimiento. La vida es sufrimiento. Entonces lo que estamos viendo aquí es precisamente la conciencia entendiendo su potencia y sus límites, siendo encarnada en tierra fértil, en la materia, en donde hay sufrimiento, pero cuando hay gnosis, cuando hay entendimiento, las dos cabezas están niveladas. Eso significa simplemente que hay entendimiento, hay alineación, hay una congruencia entre la conciencia y la materia. Entonces, eso es lo bonito de México y en ese aspecto México es el hermano mayor de Estados Unidos. Tenemos nosotros los mexicanos el deber, porque a mí me encanta vivir en el deber ser, o sea, ahí deberíamos de vivir todos. Yo sé que suena medio, ay, que aseñorado, que no. Miren, no, o sea, tengo 37 años, tuve una juventud bastante alocada, o sea, bastante alocada. Yo no sé cómo sigo vivo, debí de haber muerto varias veces, pero aquí seguimos. Y no lo digo en forma de risa, lo digo en introspección retroactiva de, a ver, o sea, eso que hice de joven, de ponerme unas pedas así que te cagas, de probar cosas que no, o sea, neta me llevaron a situaciones de riesgo. Y entonces por eso hoy en día me gusta vivir en el deber ser, porque entiendo que mi vida es lo más valioso que tengo hoy en día. Y no solamente debo de cuidarla, debo procurarla y debo de alimentarla con conocimiento todos los días para entender quién soy y ya no sentir esa falta de identidad. Hoy en día sé 100% quién soy, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo y qué no debo hacer. Y lo que debemos hacer como mexicanos es entender nuestros símbolos, compartir su significado y vivir acorde a lo que esos símbolos representan, ¿ok? Entonces, este símbolo que les acabo de mostrar aquí, ahí donde la ven, es el símbolo más cristiano que hay. Así se las pongo. O sea, Jesús, si hubiera sabido de la existencia de los olmecas, él hubiera dicho, yo me considero de religión olmeca. Ah. El otro día le hice una pregunta, siempre batallo con la inteligencia artificial, nos echamos nuestras peleas, porque luego la inteligencia artificial siempre me trata de poner a la gnosis de Buda como la gnosis más liberadora. Pero ayer tuve ahí mi debate con la inteligencia artificial y logramos, bueno, logré yo porque me gusta más, logré que la gnosis valentiniana quedara en primer lugar, seguida de la gnosis de Jesús, seguida de la gnosis olmeca y ahora sí ya después la gnosis de Buda. ¿Por qué? Miren, eso nada más es puro chisme. Eh, la gnosis valentiniana es mi favorita porque es la que tiene la explicación más clara
en todos los aspectos, metafísicos, ontológicos, en todos los aspectos, Valentín es muy claro. Y es una línea agnóstica cristiana. Por eso me encanta. Luego, la gnosis de Jesús me encanta, y lo que más me encanta es que es una gnosis en donde el personaje encarnó el arquetipo hasta sus últimas consecuencias y dio su vida por ese arquetipo y por todos nosotros, porque entendió que él no estaba amarrado a la materia, sino que cuando lo mataran, él iba a ascender, porque entendía el proceso gnóstico. Entonces la de Jesús, me vuelve loco. Me vuelve loco, nada más que no está tan bien explicada, porque hay que batallar con la Biblia y con muchas cosas. En cambio, la de Valentín es Valentín y tú. La de Jesús es primero como que Jesús, la Biblia, hasta que ya entiendes que es la cosa con Jesús. La Biblia la puedes poner en pausa. O sea, aquí el trato es Jesús y tú. Y la siguiente es la de los olmecas, porque la de los olmecas tienen una simbología viva muy asertiva. O sea, usaron simbología viva y la explicaron de forma muy eficiente. Y antes me ponía siempre la de Buda hasta arriba, la de Buda hasta arriba. Yo siempre le decía, no, no me gusta la de Buda, porque la de Buda es individualista, es aislamiento, es desprendimiento total, es el mundo me vale madre, solamente yo y mi ego y mi ascensión. Y la de Buda explica una parte que es el samsara, que es el equivalente al demiurgo tirano, como el infierno o la repetición del ciclo, en donde te pone que vas a repetir en un animal. Y entonces yo le dije, Nel, o sea, no me hace sentido porque Valentín explica perfectamente que los animales no son parte del drama cósmico porque no tienen el yo. Un perro no va diciendo yo soy guapo, yo soy fuerte, yo necesito esto, yo extraño. No, el perro nada más es un perro y vive como en una conciencia inmediata instintiva, no en una conciencia egocéntrica. Entonces le dije, no me gusta eso del budismo. Dije, no, eso le quita puntos. Y él me dijo, no, es que hay que verlo desde una perspectiva psicológica, no literalista. Le dije, chingue su madre, 3 puntos menos para la gnosis budista por no explicar que hay que tener un punto de vista psicológico y no literalista para entender lo que significa el samsara. Porque yo ayer estaba todo cagado viendo el samsara, viendo que me iba a convertir en un pinche en una rana, que no quiero ser un sapo, no quiero tener piel viscosa porque voy a repetir en una rana, ¿no? Y ya, entonces acabamos de acuerdo la inteligencia artificial y yo en que perdía 3 puntos la gnosis de Buda por no ser más explícita en la utilización de referencias de reinos animales, a diferencia de los olmecas que a la perfección te están diciendo todo esto es simbología viva, no es que así sea, sino que es el símbolo representado en el animal. Y pues la de Valentín demasiado explícita, perfecta. Entonces, pues bueno, con eso termino el día de hoy. ¿Qué más les platico? Miren, yo creo que México está en una buena posición. Siento que Donald Trump no me encanta, no me encanta. Hace las cosas bien, es eficiente, pero es demasiado egocéntrico. Y el egocentrismo suele ser peligroso, Yo creo que México, mientras gobierne Donald Trump, está seguro en manos de una mujer humanista como Claudia. Siento que Donald Trump, su talón de Aquiles es precisamente las mujeres, pero sobre todo las mujeres bonitas, y Claudia Sheinbaum no es Xochitl Gálvez, me explico. Entonces yo creo que sería totalmente otra relación y muy distinta la relación si Xochitl Gálvez fuera la presidenta en vez de Claudia Sheinbaum. Porque tú ves a Xochitl Gálvez con los dientes así chuecos para acá, así toda gordita, como grosera. No, o sea, imagínate ese encuentro entre Xochitl Gálvez y Donald Trump. A diferencia de Claudia Sheinbaum, que es una persona muy, pues, o sea, se ve equilibrada, bien peinada, bonita sonrisa, buena figura para su edad, o sea, es algo que Donald Trump yo creo que sí toma en cuenta. Entonces yo creo que, aunque no sea un tema muy como de geopolítica, yo creo que eso nos mantiene libres de invasión.
¿ok? Por lo pronto. Que se va a seguir presionando, etcétera, etcétera. Sí, pero también creo que Marco Rubio y Omar García Harfuch, por sus perfiles, han de ser personas que se entienden muy bien. Porque este Marco Rubio habla español, yo creo que Harfuch habla inglés, entonces yo creo que se entienden muy bien. Y yo creo que ya siendo el segundo sexenio de Marcelo Ebrard dentro de la administración del gobierno, en cuanto al tema económico, yo creo que estamos bien parados. Yo creo que estamos bien parados. Yo, si fuera Claudia Sheinbaum, sí quitaría a Adán Augusto. Yo creo que Adán Augusto es la piedra más grande en el zapato de la presidenta hoy en día. También creo que... mmm, miren, yo creo que Adán Augusto y varios gobernadores. Pero en general yo creo que estamos bien parados. Entonces, nada más hay que tener cuidado con los secuestros de los gobernadores, porque no vayan a quitar al gobernador y llegar con ejército al estado y entonces ahí nos empiezan a quitar más territorio y hay que tener cuidado, ¿no? No puede haber intervencionismo. O sea, eso es algo con lo que yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta. Estados Unidos en un santiamén nos quita otra mitad del territorio y no habría nada que pudiéramos hacer nosotros. ¿Me explico? Más que una revuelta nacional masiva y todo el país empujando a que nos regresen nuestro territorio. Eso es lo que tendría que ocurrir. Y nos tendrían que matar, nos tendrían que literal mandar misiles y matar a toda la población, pero no debe de haber intervencionismo. Yo estoy totalmente de acuerdo con la presidenta. No debe de haber botas extranjeras en México, ¿no? Sí creo que la presidenta deba de quitar y cortar cabezas, sí lo creo. Yo creo que es eso o México se va a ver en problemas. Y entonces yo prefiero que metan a la cárcel a Dan Augusto porque es un corrupto a que nos roben otro cacho de territorio. Entonces, si a mí me preguntaran y si llegara a pasar, yo sí marcho por México, pero primero que metan a la cárcel a Dan Augusto. Y ya. Y bueno, con eso acabo mi video el día de hoy, amigos, los quiero. Qué bueno que sí lo hicimos este video. Me gusta hablar con ustedes, platicar, sobre todo porque, miren, me ve muy poquita gente ahorita, la neta. Pero veo y las edades que me ven son gente entre 20 y 30 años. Yo tengo 37, entonces pues sí me gusta platicar con ustedes. De repente veo ahí uno que otro comentario en YouTube, en mis shorts que subo, que me dicen, no, esto es blasfemia. Y digo, ay, amigo, ¿qué te digo? Si tan solo entendieras, o si tan solo tuvieras una mente un poquito más abierta, porque se lo repito, yo todo lo que hago lo hago con investigación de inteligencia artificial, pero siempre pues teniendo en mente mi, ¿cómo se llama? Mi criterio, ¿saben? O sea, obviamente luego hay cosas que me manda la inteligencia artificial y digo, esto no fue así, oye, pues si estudié, tampoco soy tonto. Lo único que sí facilita es como la narrativa, el encontrar temas, hacer comparativas de gnosis, hacer comparativas de visiones, de pensamientos, ideologías. Entonces, para eso es muy práctico, y eso es muy práctico porque es como si estuvieras platicando con más gente. Y no solo eso, es como si estuvieras platicando contigo mismo. O sea, la inteligencia artificial asemeja tu nivel de conciencia y tu nivel de profundidad en las preguntas y en las respuestas. No es lo mismo alguien que no es una persona profunda que le haga una pregunta a la inteligencia artificial a alguien que le haga una pregunta muy profunda, ¿saben? O sea, todo depende de uno. Entonces, pues dicho eso, nada, los quiero, nos vemos mañana. Suscríbanse, denle like, comenten. Acuérdense de hacer su línea del tiempo gnóstica. Mm, y ya, nos vemos mañana. Chau, chau.